Julio Cristóbal, presente también. Presente, pastor. Willy Fong no está todavía. Sol, Buenas noches, pastor presente. Micaela está acá. Roger también está. Jorge Luis Ávila todavía no ha llegado. Brigitte tampoco. Cristian, sí. Presente, pastor. Wilson, ¿no? Presente, Son los pastor. que están en este momento. Presente, No he visto más. presente, presente. Presente, buenas noches, pastor. Muy bien. Ahí Brian, sí. Gracias. Muy bien. Pastor. Bueno, ya estamos en la sexta clase. Nos faltan esta, contando con esta, son tres clases que faltan, ¿no? Pero si como no hemos empezado todavía, por eso digo tres clases. Pero cuando terminemos, solamente quedan dos, ¿no? De todos modos, que vale, este, en, en la lista, ahora he pasado la lista, he visto también que han estado presentes muchos, pero luego salen a mitad de clase. Y creo que eso no es muy bueno ni conveniente. Tendrían que, por un lado, mencionar el por qué o pedir el permiso si se quiere, si se requiere. ¿Ya? Y no daríamos el permiso así nomás porque ya al entrar a la clase, ustedes se hacen responsables de quedarse hasta el final, ¿no? Así que, por favor, este, hagan, hagan caso a eso, porque esa es parte también de lo que están realizando ustedes como parte digamos, de trabajo básicamente de formación, ¿no? Eh, Sí, Pastor Sánchez, quería decirle algo. sí, Eh, Ahí tengo una falta porque estuvimos de viaje para la, la sí, nacional que acaso, tuvimos en Asamblea. Zapampa. Por favor, trata de sí, disculparme, por favor, porque estuvimos viajando de aquí de Huánuco con el Pastor Carlos y el presbítero. Entonces, para llegar el día miércoles para la asamblea que tuvimos. sí, Ya, gracias, Pastor. yo sé eso, así que está con falta justificada. Ya, dispénsame unos minutos, cerraré la puerta de la iglesia, Pastor. Con su permiso, un ratito para Ya. empezar la clase. Y los demás, bueno, tuvieron clase y hemos dicho, pero por favor, faltan tres clases, así que tengamos en cuenta eso. Una vez que entran, ya no deben salir, ¿ya? Y, Pastor, y si perdón, hay alguna también por mi excusa, tiene que parte. ser una excusa bien, bien sustentada, si no, tampoco damos el permiso, ¿ya? O en todo caso Sí, le pondríamos falta, pues, ¿no? ¿No? Como si no estuviera, ¿ya? Bien, eso solamente en cuanto a ese detalle. Eh, Creo que estamos todos aquí ya. Yo tengo aquí, son, de acuerdo a esto, son 7, ya estoy llegando, 300. pastor, a mi casa y me conecto al toque. Ya, sí, está correcto. Buenas Muy noches, bien, pastor. Wilson. Recién estoy Buenas entrando. noches, Jorge. Sí, ya te anoté. Bueno, ya te anotamos también como presente. Ya, muy bien. Iniciamos entonces. Hoy día nos va a tocar Ezequiel, el libro de Ezequiel. Es un libro bastante importante. ¿Cómo le podemos llamar? Polémico no, pero sí muy, muy especial y sobre todo porque este libro se ha utilizado juntamente con Daniel y para tratar de complementar el Apocalipsis o entender el Apocalipsis, ¿no? Es
un libro de corte apocalíptico de alguna manera. Vamos a mirar ese aspecto de cómo es ese aspecto de Ezequiel, cómo podemos eh, ver este libro, ¿no? Que es muy, digamos, pertinente, a pesar de que es un libro que corresponde pues a un tiempo anterior a nosotros, ¿no? En fin, vamos a mirar de ese aspecto. Oremos entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor y también, Señor, por podernos reunir nuevamente, Señor, aquí y también plantear, Señor, aquello que tu palabra nos muestra, nos revela y nos da a conocer. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia y también por tu gracia, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que podamos, Señor, ir dando las pautas que necesitamos ir aprendiendo, Señor, de aquello que tú nos has marcado. Y vamos a empezar esta clase, Señor, y tu guía y tu presencia sea en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El libro de Ezequiel. Ezequiel, un libro que, bueno, un nombre que es quizás una manera popular dentro de nosotros, por, por algunas cuestiones que, bueno, no vienen al caso, ¿no? Pero es un nombre bíblico, ¿no? Es un nombre teóforo también, ¿no? Un nombre teóforo. ¿Qué es un nombre teóforo? A ver si alguno conoce eso. ¿Ah? ¿Qué es un nombre teóforo? A ver, ¿alguno puede por ahí tratar de esbozar algo acerca de eso? ¿Mm? Bueno, yo he encontrado que tiene que ver con que las raíces del nombre tiene que ver con el nombre de Dios. Ya, que el nombre, ¿no? Tiene una expresión divina, ¿no es cierto? O sea, el nombre está hablando, ¿no? De Dios, ¿no es cierto? Es ¿cómo le podríamos llamar? Los nombres teóforos vienen a ser aquellos que contienen de alguna manera una característica acerca de Dios, ¿no? Que expresan el actuar y la manifestación de Dios, ¿no? Eso sería un nombre teóforo, ¿no? Ya. Ahora, en el caso de Ezequiel, que ahí lo tienen ustedes en el material acá, ¿no? Ezequiel. Ezequiel, vamos a mirar a ver si por acá está el nombre. Am, Creo que no aparece por aquí. Ajá. No, no, no creo que no aparece acá el nombre. Bien. En todo caso, vamos a ponerle por acá, ¿no? Ezequiel, que es el nombre, nos da más o menos esto aquí, ¿no? Nos expresa esto.
en hebreo, Yesajiel, Yeseskel, Yeseskel, ¿no? Yeseskel. Esa es la forma en que, bueno, se pronunciaría de alguna manera, transliterado, ¿no? Una palabrita este, que está en hebreo, ¿no? ¿No? Que sería en estos ingredientes, eh, a ver, en el hebreo, en el texto hebreo, ¿no? Sería pues Ezequiel, Ezequiel, ¿ya? O a veces la tendencia a decir Yehezkel, pero no es así, ¿no? Porque generalmente esos aspectos están trabajados, digamos, en una transliteración que se da en el inglés, ¿ya? Y por eso en ese aspecto nos da una pronunciación que lo entendemos en castellano, pero que es completamente diferente a lo que aparece en el texto perdón, a ver, en el texto hebreo, ¿no? Hay una CAF, ¿no? La CAF suena como una, como una che, ¿no? Sí, pero en este caso no es, no, nunca suena como che. Esa es eh, lo que pasa en el inglés, la CAP lo pone como CH, y CH en castellano suena como che, pero no es che. En inglés, la CH no suena che, suena G, ¿ya? O qué. Entonces, hay una diferencia ahí, ¿no? Entonces, no es la forma literada, ¿no? No es así. ¿Ya? Entonces, ese es Yesquia, ¿ya? O sería, sí, Yeskel, Yeskel, ¿ya? Y ¿qué significa eso? ¿Qué significa eh, Yeskel? Ya. Yeskel significa, y vamos a ponerlo por acá, a ver si puedo, y no me da, no. Mi fortaleza es Dios. Mi fortaleza es Dios. ¿Ya? Ese es el significado. ¿Ya? También lo podemos poner como mi fortaleza es Él, pero Él es la palabra Dios, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa dimensión, ¿no? Ya. Mi fortaleza es Dios. Así se traduciría la palabra Yehaskiel, Yehaskiel. Sería, de paso, hay otro detalle aquí, ¿no? Esta Y nosotros lo pronunciamos como ella. En hebreo no es así, es IE, IE. Yeyeskel sería, Yeyeskel, ¿ya? Ahorita quería poner las letras en hebreo, pero no se puede. Tengo que buscarlo en otra parte. ¿Ya? Y este es una G, entonces suena como J, ¿sí? Suena como una J. Entonces está correcto, es
Yehezkel, 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 porque esta es una Hei que suena como J. Yehezkel. Mi fortalece Dios. Muy bien. Ahora, vamos a continuar en este aspecto. No vamos a detener en el nombre, pero sí nos permite de alguna manera el nombre sitiarnos, ¿no? Ahora, claro, vamos a trabajar este aspecto. Ah, me había olvidado una cosa también. Había una lectura, ¿no? Bueno, ¿qué tal si lo hacemos a la mitad, ¿ya? Para ver la lectura esa de Lamentaciones, ¿no? O de Lamentaciones. Ahora les voy a mandar una lectura sobre Ezequiel, un poco sobre la historia de él. Bien, entonces, Ezequiel en hebreo, Yehezkel, mi fortaleza es Dios, ¿no? Ahora, muchos de los textos de su obra están fechados y en casi todos los casos podemos confiar en esas fechas, aparte de algunos datos que provienen del libro de los Reyes, donde se encuentra ahí 12 fechas seguras ahí, ¿no? En el 1.1, explicado por la glosa del 1.2, ¿no? Y los textos que aparecen ahí. 7 de estas fechas pertenecen al periodo inmediato anterior o posterior a la caída de Jerusalén, ¿no? Está en ese, digamos, en ese intervalo, ¿no? Entre antes o después de la caída, que no fue mucho tampoco, porque el asedio sí bien demoró, pero algunos añitos, pero inmediatamente se ejerce eso, ¿no? Pues la invasión sí es 587, 586, por ahí va más o menos, ¿no? Está fechada con particular interés sus tres grandes visiones. Y Ezequiel tiene tres visiones importantes, ¿no? Que están en capítulo 1 al 3, 16, capítulo 8 al 11 y capítulo 40 al 48, ¿no? Entonces, lo primero es capítulo 1 al capítulo 3, versículo 16, y capítulo 8 al 11 es el segundo, y el tercero, 40 al 48. Bien, ahora, la mitad de las fechas que se indican conciernen a las profecías contra las naciones, ¿no? Que vienen del capítulo 29 al 32, ¿no? El profeta sitúa su envío a misionar, ¿ya? Es una palabra correcta cuando se habla de hacer misión, se dice vamos a misionar, ¿no? Estamos en misión, misionar es el verbo, ¿no? ¿Ya? Misionar, ¿no? Suena un poquito a otra cosa, ¿no? Que es una palabra que muy poca gente utiliza, ¿no? Solo algunas personas de cierto nivel o que utilizan el, el idioma o son académicos, de repente pueden utilizar otra forma de expresión para digamos, una acción biológica que siempre hacemos diariamente, ¿no? ¿No? Y en varios momentos del día, ¿no? Ya, entonces eso es otra cosa, ¿no? Estoy refiriendo a miccionar. Miccionar es otra cosa, ¿no? Miccionar corresponde a nosotros, ¿no? Cuando vamos al baño, miccionamos. Pero misionar viene de misión, ¿no? Entonces, cuando hablamos del envío misionar, más o menos dice el año 30, quinto de la deportación del rey Jeconías, el día 5 del mes cuarto, ¿no? Eso aparece en capítulo 1, versículo 1 al 2, ¿no? Y pertenece a nuestro calendario más o menos al 31 de julio del 593, ¿no? 593.
El último texto fechado del libro se encuentra en capítulo 29, versículo 17, y se trata de una profecía sobre el fracaso de Nabucodonosor en el asedio de Tiro y la promesa que se le hace a este rey que conquistará Egipto como salario para su ejército, ¿no? Así que ese es el año 27, el uno del primer mes de la cautividad de rey Jeconías. Es decir, es el 26 de abril del 1500, del 571, 571, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Que los años que se cuentan anterior a Cristo, antes de nuestra era, siempre están en regresión, ¿no? ¿No? Los años, digamos, que son más lejos, ¿no? Entonces se cuentan eh, digamos, en regresión, es decir, la cantidad de ellos está más abajo, ¿no? 1800, 700, 600, 500 y así, se va en regresión. Diferente a lo que contamos en nuestra era, ¿no? Cuando contamos esta era es a partir del año uno, bueno, calendariamente, ¿no? No existe eso, y luego se va sumando, ¿no? Se va sumando, ¿no? O se va acumulando, ¿no? 10, 20, 30, 100, 200, 400, 1000, 2000, ¿no? Así. Entonces, para abajo es el 2000 es más distante, el 100 es más cercano, ¿no? Muy bien. Creo que eso se entiende, ¿no? ¿No? Entonces hay que saber medir este aspecto. Entonces cuando hablamos de 571, ya estamos dando por el sobreentendido qué cosa es 571 antes de Cristo, ¿no? O antes de la era, ¿no? En cuanto a la crónica babilónica, porque es que esta época, ¿no? De Babilonia como imperio, como la gran nación, como la gran poderosa. De paso, tenemos que hablar que las naciones antiguas, ¿no? Que dominaron todo ese territorio, han habido varios imperios, ¿no? Varios imperios y varias civilizaciones. El caso, por ejemplo, las primeras, ¿no? El Sumer, los sumerios, los caldeos, ¿no? Que son los que van a propender o promocionar Babilonia. De alguna manera eso va a ser el resto, de alguna manera va a seguir adelante. Pero bueno, también están los, los asirios, ¿no? Otra nación, otro imperio dominante muy fuerte, ¿no? Después de todo lo que las naciones de la Mesopotamia, esa comienza a tomar en cuenta, va a tener un dominio fuerte, ¿no? Aquí no he puesto y me gustaría aquí hacer esto y permítame un momentito mirar aquí a unos mapas. Yo siempre tengo la costumbre de trabajar algunas cositas aquí. A ver, vamos a ver. Esperen un momentito. Mm, Vamos a buscar aquí el libro o un mapa de esa época.
Y vamos por acá. Y por aquí tenemos algunos mapitas que nos permiten algo acerca de eso. A ver si acá, por ejemplo, tengo una y les voy a pasar a ustedes en este material. Voy a bajar el que tenemos. Vamos a mirar acá. Ujú. Me ha salido en mapita esta, pero vamos a ver por acá. Miren, este es un mapa que me habla aquí acerca de la antigüedad, ¿no? Ahí tenemos Ur, está Babilonia, Susa, la capital también aquí, Nínive, ¿no? Harán, Carquemis, Hamac, Damasco, bueno, está Jerusalén y Gaza, ¿no? Este es uno de los que aparece aquí. Aquí está, es, es un mapa que nos plantea este lugar de donde se desarrollaron las grandes naciones, los grandes poderes de la época antigua, ¿no? Y esta es la parte que se conoce como la luna fértil, ¿no? La luna fértil. En ese contexto es que Ezequiel también plantea, aquí está la otra. eh, Ujú, bien. Entonces, este es el imperio acadio, este de aquí es el imperio asirio, ¿no? Y tenemos luego la Babilonia, esta de aquí, ¿no? Esta sería Babilonia, ¿no? Que dominó todo este sector, ¿ya? Entonces, aquí el mundo asirio, los asirios fueron antes, entonces por eso que este es el proceso así, ¿no? Ya, este es el mundo acadio, ¿no? Los acadios, o Sumer también, ¿no? Llamado Sumer. Y después está Asiria y luego está Babilonia, ¿no? Babilonia, y en este contexto es que aparece o ministra Ezequiel sus profecías, ¿no? Ya, entonces ya tenemos más o menos la idea de, en esos mapas, ¿no? Acerca de esa época. Y tengo otro mapa por acá, a ver, no sé si puede, esto no sé si lo pueden ver. Acá dice, ¿no? Asiria y el imperio neoasirio, ¿no? Eso es anterior a Babilonia, ¿no? Entonces ya sabemos entonces los acadios, los sumerios, los asirios, y los babilonios fueron los que poblaron ese sector. Luego vienen los persas, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Entonces vamos a sentarnos aquí en Babilonia, ¿ya? Ya. Ahora voy a disponer acá también, se está viendo esa es la exposición, ¿la ven? Bien, correcto es. ¿Se ve la proyección? Solo sus archivos, pastor. Todavía no la compartí. Ya. Pero los mapas se vieron, ¿no? Sí, los mapas sí, en sus archivos. Ahora sí se ve la PPT. Ya. Entonces, eh,
De la época babilónica se tienen algunos textos procedentes de la corte de Babilonia, llamado la Crónica Babilónica o Crónica Babilonia, ¿no? Eso lo menciona J. Wiseman en su libro sobre la Crónica de los Reyes Caldeos, ¿no? O la Crónica de los Reyes de Caldea, ¿no? Recuerden que la zona es esa, ¿no? Sumer, Caldea, la Mesopotamia, ese sector donde ha habido varios imperios, ¿no? Que han dominado cada uno en su lugar, en su tiempo, ¿no? ¿No? Entonces, es territorio que no corresponde a un solo imperio, sino a diversos imperios que han estado, digamos, en un sector de ese territorio, pero que en su momento abarcan todo, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Entonces, a eso llamamos entonces el asunto digamos, de ese territorio de la Mesopotamia, ¿no? Eh, que tiene que ver con los reyes caldeos, ¿no? Con los reyes caldeos. Bien, entonces, se encuentran aquí datos concretos sobre el periodo que estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, las campañas militares de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor fue un rey muy importante, ¿no? En Babilonia, y está dentro de la historia universal también, ¿no? Es un personaje muy, muy importante. Entonces, no solamente aparece en la Biblia, sino la historia misma, ¿no? Muestra a este personaje Nabucodonosor. Entonces, no es un personaje ficticio o inventado por la Biblia, no, es un personaje histórico, ¿no? Un rey babilonio, ¿no? Que de paso hay una, ¿cómo se llama? No es una ópera, es eh, o es una ópera, no recuerdo exactamente, pero la obra Nabucco, ¿no? La obra Nabucco, no sé si a alguno le gusta la música antigua o especial, ¿no? Eh, Hay una obra que se llama Nabucco, ¿no? Una obra musical, ¿no? Un drama. Es tipo drama, claro. ¿Ya? Bien, entonces ahí se cuenta la historia de Nabucodonosor y cómo son llevados los judíos a Ujú. Babilonia, ¿no? ¿No? Entonces hay toda una historia interesante que muestra esa obra, ¿no? Creo que la obra es de Giuseppe Verdi, si no me equivoco, ¿no? La obra de Nabucco. Muy bien. Entonces, bueno, esta crónica, la crónica babilonia, entonces es la que nos da datos y sucesos, digamos, con una amplitud, ¿no? Mucho mejor que la que aparece en el segundo libro de los Reyes, ¿no? ¿No? Por ahí está, nos muestra por lo menos algo acerca de eso, ¿no? Y entonces, mm, ajá, sí, Nabucco, que es una obra de Giuseppe Verdi, es la ópera, ¿ves? Una ópera. Una ópera de Verdi, ¿no? Ujú. Nabucco, ¿no?
y es muy bonita. Y se habla ahí de paso de la historia de cómo, bueno, la ópera habla de eso, justamente de la cautividad, ¿no? ¿No? Ya, y toda la historia ahí. Es excelente, muy bueno. Ahora, este, por el libro de Jeremías y el de Ezequiel también, ¿no? También son mencionados estos datos en la Crónica de Babilonia, pues ayuda de alguna manera a estos datos que aparecen en estos libros, ¿no? Según el libro de los Reyes, en Jeremías y en Ezequiel, ¿no? Y se puede reconstruir la historia de esa época tocando estos libros, ¿no? Sí, es decir, Segunda de Reyes, Jeremías, Ezequiel y la Crónica Babilonia, ¿no? Con eso reconstruyes todo el dato. Es importante eso. De paso, bueno, la obra Nabucco pues no está en castellano, no lo he escuchado nunca en castellano, ¿ya? Pero de hecho que sería bueno, busquen ustedes en internet, ¿no? El argumento de la obra, ¿no? Y cómo se desarrolla y qué contiene y todo eso, habla justamente de esta historia, ¿no? De esta historia que es importantísima, digamos, conocerla. Y es parte digamos, de la Biblia, ¿no? Ah, es una tragedia lírica en cuatro partes, ¿no? Con libretos de Solera, ¿no? Basado en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces tiene sus bases en el Antiguo Testamento, ¿no? En los libros del Antiguo Testamento. Ujú. Vamos a mirar por acá, a ver qué dice. Ujú. Basada en la historia bíblica de Nabucodonosor, ¿no? A la ópera de Nabucco está basado en la historia de Nabucodonosor. Sí, sí, A sí. los que entienden ópera, Acá pastor, hay eh, que entender. Nabucco entra en el Jerusalén, dice, la presencia de una rehén, Ah, ya. Fenena, hija menor de Nabucco, y que puede asegurar la paz, ¿no? Eh, También está Zacarías, que confía la seguridad de Fenana a Ismael, su nuevo rey de Jerusalén, y anterior ha enviado a Babilonia, ¿no? Después dice, estos se quedan solos, se aman, bueno, hay una historia de amor ahí por ahí. Ismael le urge a ella que escape antes de que arriesgue su vida, y la hija mayor de Nabucco, Abigail, entra en el templo con soldados disfrazados. Ah, mira. Ella también ama a Ismael y al descubrir a los amantes amenaza a Ismael y si no abandona a Fenena. Abigail la acusa de traición y bueno, entra el propio rey, ¿no? Y hay en el canto, ¿no? Se expresa, viva Nabucco, viva Nabucco. Zacarías lo desafía, amenaza con matar a Fenena. Bueno, básicamente es una historia en ese aspecto, está ambientado el amor, pero en la parte 2 entonces ya está en el palacio en Babilonia, ¿ya? Y Abigail descubre que no es hija de Nabucco, sino una esclava, ¿no? Y el sacerdote de Baal lanza un golpe para ponerla en el trono, ¿no? O sea, hace un golpe de estado, ¿no? ¿Ya? Mientras extiende el rumor que Nabucco ha muerto en batalla, ¿no? O sea, todo está ambientado de esa manera, o sea, es una historia secular, digamos así, ¿no? Pero este, que tiene estos lazos con la Biblia, ¿no? Por los personajes. Entonces, dice en la escena, en el palacio de Babilonia, Zacarías espera a Fenena, ella se convierte en la religión judía e Ismael se reconcilia con los judíos. Sin embargo, se anuncia que el rey ha muerto y Abigail y el sumo sacerdote de Baal
exigen la corona Fenena. Inesperadamente entra el mismo Nabucco, enfadado con ambos, ¿no? Tanto con Baal como con el dios hebreo que él ha derrotado. Y se declara a sí mismo Dios, ¿no? Nabucco. Cuando Zacarías se queja, Nabucco ordena que maten a los judíos. Fenena dice que ella comparte su suerte, compartirá la suerte, repitiendo que él es ahora Dios. No, no soy un rey, dice, soy un Dios. Eso es lo que dice Nabucco. Y viene la parte 3 de la profecía. Los jardines colgantes de Babilonia es la escena. El sumo sacerdote de Baal presenta a Abigail el decreto de muerte contra los judíos y Fenena. Nabucco entra enloquecido, reclama su trono. Abigail le convence para sellar el decreto, pero él le pide salvar a Fenena. Le dice a Abigail que ella no es verdaderamente hija suya, sino una esclava. Abigail se burla a él y destruyendo los documentos con la evidencia de sus verdaderos orígenes, entiende que él es ahora un prisionero, ruega por Fenena. Y luego está el Senado, orillas del río Éufrates. Los judíos añoran su tierra natal. Esa obra de, ahí es esa es la que más me gusta a mí de la obra. Se llama el Va Pensiero, ¿no? El canto del Va Pensiero, ¿no? Va Pensiero, sul adórate. Vuela, pensamiento en alas doradas. Vuela y asiéntate en las laderas y las colinas. Es un canto de extrañar la tierra, ¿no? La tierra de Jerusalén. Esa es la parte más bonita, ¿no? Los judíos cantando, ¿no? Y, y añorando su tierra, ¿no? No le voy a poner la obra esa parte, pero es preciosa, ¿no? Es muy, muy hermosa. Luego dice Zacarías, de nuevo les exhorta a tener fe. Dios destruirá a Babilonia. ¿Ven? La obra habla de eso. En medio de toda esa historia, ¿no? Eso me hace acordar como no sé si algunos han visto esta novela brasilera que se dedicaba a hacer historias bíblicas, ¿no? Una de ellas se llama Moisés y los 10 mandamientos. Y Y te los 10 cuenta toda una mandamientos. historia. Sí, alrededor arman una historia, ¿no? Que no es bíblica, ¿no? No tiene nada que ver, pero es parte del asunto, el adorno ahí, ¿no? ¿Ya? No imaginando qué cosa ha ocurrido, ¿no? Pero en términos, digamos, novelísticos, ¿no? De televisión, de película, ¿ya? Pero sigue la línea de eso, de lo que la Biblia menciona, ¿no? O sea, la línea de histórica sigue, ¿no? Eso sí. Aquí también sigue lo mismo, hay una línea histórica del asunto de la esclavitud ahí en Babilonia, ¿no? Pero te cuentan pues una historia, ¿no? Acerca de amoríos y toda esa cosa, ¿no? Muy interesante ese dato acá. Bueno, y parte 4, el ídolo caído. En el palacio de Babilonia, Nabucco se despierta, ha recobrado completamente su razón y su fuerza porque se había vuelto loco, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de eso? Ya. Ve que se lleva a Fenena encadenada a la muerte, pide perdón al Dios de los judíos y promete reconstruir el templo de Jerusalén y seguir la fe verdadera, ¿no? Y luego la escena 2, conforme Zacarías lidera a Fenena y los judíos a la muerte, dice, la obra va más o menos por acá, dice, ve doncella, conquista la palma del martirio, oh, el cielo se ha abierto. Y en altar de los sacrificios de Baal, Nabucco entra con la espada en mano, y a la palabra suya el higo de Baal se rompe en pedazos. Nabucco libera a los judíos y asegura que construirá un nuevo templo a su Dios. Entra Abigail, que se ha envenenado, y expresa su remordimiento, pidiendo el perdón de Fenena y muere. Zacarías aclama a Nabucco como el servidor de Dios y el rey de reyes, ¿no? Y ahí termina el asunto, ¿no? Entonces, interesante que una ópera antigua, que 1800 y tanto, ¿no? eh, ambientada en la Biblia, nos muestra el mensaje de la Biblia cantado de esa manera, ¿no? Eso me hace recordar al Mesías de Händel. ¿Alguien escuchaba al Mesías, ¿ah? De George Frederick Händel? No, no, pues.
¿No han escuchado? ¿Han escuchado ese aleluya? Ah, sí, Ah, sí, en video. Sí, yo Bueno, Ah, eso es ya. del Esa, Mesías. el coro, el coro, el coro. eso sí lo he Jesús. escuchado. Ah, Eso Vaya, pasa en el ¿ve? oculto. ya. A ver, Eso Wilson, a Esa ver, es Wilson. A ti te el sale, a ti te Mesías. sale. Esa es una, ¿no? Porque es toda es toda una historia, se cuenta el Evangelio, ¿no? Nacimiento de Jesús, ¿no? Luego su milagro, su muerte, su Cancelados resurrección, todos, ¿no? todo lo cuenta, ¿no? Y el amén final, que es muy bonito, ¿no? ¿No? Yo recuerdo ese amén final porque en Radio del Pacífico, cuando cerraba la emisión en su tiempo, ¿no? Porque ahora ya ninguna radio hace eso, ¿no? Están las 24 horas del día, pero en un tiempo atrás, las radios estaban hasta una hora y al finalizar la transmisión, entonces ponían algo ahí, ¿no? Que señala el tiempo de cerrar y volver al día siguiente. Entonces, me acuerdo de Humberto, el hermano, sí, creo que Humberto Arroyo, sí. Él es el que tenía los mensajes devocionales de la noche, Lazo, ¿no? Lazo. Ya, y ahí ponía como cortina, como música, la parte final del género, ¿no? El amén, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos la historia de esa época y Nabucco nos cuenta también la historia de esa época, ¿eh? Muy bien. Ahora la historia de la época de Ezequiel. Vamos a mirar eso, ¿no? Ya por lo menos, les di algunas pautas también. O sea, recuerden que esto entonces no es solamente un asunto de un estudio de la bíblico, sino que también hay otros documentos y manifestaciones artísticas que nos muestran. Entonces, eh, y que digamos, como llamaríamos, nos muestran el mensaje bíblico desde otras perspectivas, ¿no? Ahora, miremos antes del 597 y de la primera deportación, ¿no? Hay varias deportaciones de paso que debemos tomar en cuenta. Siempre se cuenta el 587 o 586 porque fue la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, ¿no? Pero no es, digamos, la única fecha a contar en esta historia, ¿no? Em, Aquí encontramos, por ejemplo, un dato, el 612, ¿no? El imperio sirio se derrumba, ¿no? Cayó Nínive, y recuerden la profecía esa de Jonás, ¿no? Jonás profetizó la caída de Nínive, pero Jonás va y anuncia, ¿no? Dios le había enviado, dije, para que los ninivitas se arrepintieran y les da el mensaje. Jonás no quería, ¿no? Al final predica y los ninivitas se arrepienten, haciendo un acto de contrición, ¿no? Y hay, hay digamos, una confesión, un propósito de enmienda, ¿no? Y corregirse y dedicarse a Dios. Y Dios les perdona, ¿no? Y Jonás se amarga, se fastidia porque Dios le perdonó y él dice, yo sabía que ibas a hacer esto y todo, ¿ya? Pero el hecho es que 100 años después o un poco más, Nínive entonces sigue destruida, ¿no? Se derrumba, cae y cae por las manos de los babilonios, ¿no? Esto, digamos, que aparece como profecía, se da en la historia universal, ¿no?
Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto también, porque no, algunos piensan y utilizan el texto bíblico fuera del contexto histórico, fuera de la visión de la historia, o como que la Biblia como está más arriba, ¿no? En las nubes y los acontecimientos son en las nubes, básicamente. No, no es así la Biblia. Te muestra la Biblia y va dando el mensaje, Dios va dando el mensaje en medio de un momento histórico, de unas situaciones de crisis, ¿no? Que se van dando en la historia antigua, ¿no? Por eso hay que conocer historia universal y deberíamos tener y hacer un desafío de aprender un poco la historia de esto, ¿ya? Así que quizás como una cosa auxiliar me gustaría tomarle en este caso a ustedes, ¿ya? Para que hagan digamos, un trabajo sobre los imperios, ¿no? Antiguos, ¿ya? Y ver las fechas. Entonces, ver esto que hemos dicho, ¿no? Los sumerios, los caldeos, cómo se inician, luego los asirios, ¿no? Luego los babilonios y luego los persas. Por lo menos esa parte, ¿no? Podemos llegar a a los griegos también, pero bueno, por lo menos esto, que son los que nos plantean a nosotros en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Son parte de eso. Muy bien. Entonces, desde la época de Isaías 2, capítulo 2, el reino de Judá estaba sometido a los asirios, ¿no? Y había un dominio, ya los asirios también habían arrasado con Israel, ¿no es cierto? Con la parte del norte. Bueno, a final del reinado del último gran rey asirio, Asurbanipal, los rebeldes empezaron a conseguir algunos éxitos por ahí, ¿no? El rey de Judá, Josías, recobra cierta libertad, él hace su reforma religiosa de paso en medio de todo eso, ¿no? Y es reconocido como un gran rey de paso, ¿no? El reinado de Josías constituye un periodo de esperanza en todos los terrenos, ¿no? Eh, pero no duró mucho, ¿no? Egipto intenta salvar lo que queda del imperio asirio, o sea, se apoya eh, en Egipto, en este caso los asirios, y es precisamente esta lucha entre egipcios y babilonios lo que enturbia la tranquilidad del rey Josías, ¿no? Porque hay una lucha entre babilonios y egipcios, ¿ya? Y eso acaba con la libertad de Judá, ¿no? En estos pleitos. ¿Por qué? Porque Judá, para tener, digamos, eh, una preponderancia, ¿no? Y no le ocurra lo que le ocurrió a la Israel del norte, entonces se apoya en los egipcios. Pero los egipcios estaban en un pleito con los babilonios, ¿no? Y al final los babilonios son los que van a dominar y van a desaparecer a los asirios y se van a ir contra, no solamente con Judá, sino contra todos los otros demás países, ¿no? Las otras naciones, y para tomar su dominio, ¿no? Muy bien, entonces, en el año 609, en Megido, ¿recuerdan Megido? ¿No? Megido es una explanada, ¿no? En lo que es el Valle de Jezreel, ¿no? En Israel. el Valle de las Decisiones. Ujú. ¿Ya? Ese es el territorio antiguo de Israel, ¿ya? Y ahí se dan ciertas batallas importantes, ¿no? De, aparece en la Biblia muchas veces ese lugar como clave para las decisiones, ¿no? Y de paso eso se extiende, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando habla de Armegido, Armagedón, Armagedón, Armegido, Armegido. Armagedón simplemente es el monte de Megido. Mm. Eso es lo que hemos hecho
digamos, por ese nombre hemos hecho una parafernalia terrible y grande, y simplemente esto, es el monte de Megiddo, nada más. Este monte, que es el valle de que está en el Valle de las Decisiones. Bueno, Josías quiere detener a los egipcios que suben hacia la Mesopotamia para ayudar al último rey asirio, ¿no? Y Josías muere en la batalla, ¿no? Egipto se habían unido a Asiria para ir contra Babilonia, pero no les sale el juego, pues, ¿no? Así como Nabucodonosor después invade Jerusalén, la toma, se lleva cautivo a la gente, también invade Egipto y la destruye, ¿no? Nabucodonosor entonces en el 7.º año de su reinado asedia Jerusalén, muere el rey de Jerusalén y lo sustituye su hijo Jeconías, que acaba sometiéndose a Nabucodonosor, que toma la ciudad. El rey y toda su familia son deportados a Babilonia, ¿no? Y lo mejor del ejército y gran número de sacerdotes y artesanos, ¿no? Van camino al destierro, ¿no? ¿No? También con ellos va el tesoro del templo. Ujú. Y es lo que se conoce como la primera deportación de Judá en el año 597, ¿no? Hasta el 586, pues como digo, es que más o menos por ahí está la suma de las edades, de la fecha. En esta parte de la fecha no soy muy puntual porque hay variaciones, ¿no? Pero esa es la primera deportación, ¿no? 597. Ahora, todas las fechas que el libro de Ezequiel da se refieren al rey Jeconías, a pesar de que este reinó apenas 3 meses y fue luego llevado cautivo a Babilonia. Su tío Matanías es rey puesto por Nabucodonosor, ¿no? Entonces Jeconías estuvo 3 meses nomás, mire, un gobernante que estuvo solamente 3 meses, Mes. ¿no? Bueno, nosotros tenemos, creo, el récord Guinness, no es récord Guinness, pero creo que si lo pusieran ahí sería récord Guinness, ¿no? Que tenemos un gobernante que gobernó 5 días, ¿no? 5 días nomás. Y creo que por ahí tenemos uno que gobernó uno o 2 días, creo también. Bueno, pues eso es en el pasado, muy pasado. Bueno, ahora, entonces tenemos aquí, este detalle no solo es un signo de la simpatía personal del profeta por el rey, ¿no? Sino que por lo visto el rey Jeconías era considerado por los mismos babilonios como el verdadero rey, ¿no? ¿Ya? Se llevaron allá y lo pusieron al tiro, ¿no? Y tuvieron cierta consideración con este rey. En efecto, se encontraron lista de entrega de aceites y cebada y hechas a la corte de Babilonia, y algunos de ellos mencionan a Jeconías, rey de Judá, y uno de estos textos lleva la fecha del 592 al 591. Eso quiere decir que Sedequías, también conocido como Matanías, ¿no? Sedecías o Sedequías, ¿no? En esto, digamos, los nombres de estos reyes varían de alguna manera porque en hebreo tiene una forma y en castellano es otra, y en la Biblia de la Reina Valera aparece con otra forma también, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo, como estamos acostumbrados a las 60, generalmente no calzan estos nombres, ¿no? Pero se refiere a Sedequías, en este caso, ¿no? Sedequías, ¿no? Eso me hace acordar, por ejemplo, el caso del primo de Esther, ¿no? ¿Mm? Primo, tío, ¿no? De Esther. ¿Cómo se Mardoqueo. llamaba? Mardoqueo. Mardoqueo, claro. Pero en hebreo no es Mardoqueo. Ah, tampoco es Esther, pastor. No, no, Supo. Esther sí, es conocida como Esther, sí. Pero no me refiero a eso, porque ella se llamaba Esther, digamos, por los babilonios, pero ella se llamaba Hadasa, ¿no?
su nombre hebreo era Hadassah. Pero no me Hadassah. refiero a eso, o Oh, sea, Mardoqueo, su nombre en hebreo es Mardokai, Mardokai. Mardokai, y en a muchas otras Biblias aparece ese nombre así, ¿no? Mardokai, ¿ya? Es en la Reina Valera que aparece como Mardoqueo, ¿ya? O Mordecai sería, no Mardecai, sino es Mordecai, Mordecai. Mira. Bueno, entonces vamos a dejar esos purismos de los nombres que aparecen en la Biblia, que no siempre en castellano son los mismos, ¿no? El rey instalado por Nabucodonosor en Jerusalén solo era considerado como regente, ¿no? ¿Qué es un regente? Es alguien que está, digamos, en especie de reemplazo del rey oficial o del personaje oficial de gobierno, ¿no? Bueno, como representante entonces del verdadero rey que estaba prisionero en Babilonia. ¿Quién era Jeconías, no? Jeconías era el rey verdadero. Ahora, el segundo libro de los reyes acaba mencionando el establecimiento del rey Jeconías, admitido delante de la mesa del rey, ¿ya? Y en él comienzan a cifrar las esperanzas de los judíos, ¿no? Para salir de esta situación, de este cautiverio, ¿no? Muy bien. No sé si esto se asemeja un poco, bueno, no a la gente, al pueblo, porque el pueblo fue llevado cautivo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la guerra con Chile, este, Tacna y Arica fueron dominados por los chilenos, ¿no? Ustedes saben esa historia, Ujú. ¿no? Y los chilenos lo tomaron, ¿no? Estos dos territorios, y luego, bueno, más adelante ya, bajo negociación diplomática y todo eso, y las presiones que hubo, entonces se hizo un tratado y se hizo también una, ¿cómo le llamaban eso? Una especie de plebiscito, creo que no, ¿no? Consulta. Una consulta, ¿no es cierto? Y en esa consulta, entonces, estos pueblos tenían que ahí considerar, entonces, si querían estar en Perú o en Chile, ¿no? ¿No? Y entonces los tagneños fueron los que votaron por quedarse en Perú y los de Arica, bueno, se quedaron con Chile, ¿no es cierto? O se quedaron en Chile, ¿no? Más allá de la historia, no voy a hablar detalles de eso, pero de Tacna se habla acerca de la cautiva, ¿no? Estuvo cautiva en por otra nación y que volvió al territorio peruano. Los tacneños recuerdan eso, ¿no? Y recuerdan esta historia. Bueno, pero no fue el pueblo, pues, ¿no? Pero sí, eran peruanos que ahora pues, o estaban en ese momento, ¿no? Con un territorio suyo tomado, ¿no? Tomado por otra nación y ya no estaban en territorio peruano, ¿no? Bueno, con las diferencias de la situación y del caso, ¿no? Los judíos habían sido llevados cautivos, ¿no? Si bien los babilonios invadieron Jerusalén, no declararon Jerusalén como propiedad de ellos, no lo tomaron, la destruyeron, ¿no? Pero sí tuvieron dominio sobre ella. Y se llevaron a la gente, y fíjense a quiénes se llevaron, ¿no? Dije acá, se llevaron a la gente más importante, ¿no? De, del pueblo, ¿no? Gente que tenía capacidades, eran negociantes, eran profesionales, ¿no? Aquí habla de eso, ¿no? Familias deportadas, lo mejor del ejército, los sacerdotes, por ejemplo, los artesanos, ¿no? Los comerciantes, todos ellos se fueron, ¿no? Y mucha gente de condición, digamos, académica muy buena, como el caso de Daniel, ¿no? Entonces, se llevaron a lo mejor de la nación, ¿no? Para Babilonia. Lo demás, el resto, lo que para los babilonios no servía, se quedaron ahí, ¿no? Se quedaron en Judá.
Y ellos nunca pudieron reconstruir la nación, o sea, estaban vagando, gente pobre, gente que no tenía visión, ¿no? No tenía condición. Entonces ellos algunos se apoyaron en Egipto, pero ahí quedó, ¿no? Algunos murieron y todo lo demás quedó desolado, ¿no? Triste, abandonado, ¿no? Abandonaron ese territorio. Bueno, ahora del 597 al 587, que es entonces entre el asedio del 597 al 587, que va a ser el segundo cautiverio, y es el que se cuenta como seguro, es decir, como digamos, el inicio del cautiverio. Yo diría que es el final de ese cautiverio desde la perspectiva de haberlos llevado, nosotros lo llevaron a Babilonia, ¿no? Es decir, el destierro, ¿no? Y podemos decir de esta manera, que el destierro tiene dos etapas en este caso, ¿no? La primera etapa que pensé 596, que es entonces el primer grupo de desterrados, y el otro es el 587, que es el segundo grupo de desterrados. Ahí es donde se cuenta que los judíos fueron llevados a Babilonia, ¿no? Pero fueron llevados en dos etapas, ¿no? Entonces, entre ellos, en este destierro fue llevado Ezequiel, ¿no? Y los demás se quedaron en el país, ¿no? Ya hemos dicho quiénes se quedaron, ¿no? Pero tanto unos como otros, en su mayoría, piensan que esta situación no sería duradera. Pensaron que así sería, que ellos volverían pronto, ¿no? Bueno, Jeremías en Jerusalén, Ezequiel en Babilonia intentan corregir estas ilusiones, ¿no? Porque no era cierto así, no iban a volver tan rápido. Ya Jeremías había mencionado que eran 70 años, ¿no? Entonces Jeremías nos dice que el 594, 593, algunos representantes de las naciones vecinas, y miren estas naciones que son importantes, que aparecen en las profecías de Isaías, en las profecías de Ezequiel y varias, ¿no? Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón acudieron a Jerusalén a preparar la rebelión contra Nabucodonosor. Jeremías 27. La carta de Jeremías a los desterrados, ¿no? Se le anuncia que el destierro será largo, y la reacción que provocó en ellos, ¿no? Fue una reacción tremenda, ¿no? Jeremías 29. Las disputas de Jeremías con los profetas que anunciaban el próximo regreso, ¿no? Y las luchas que hay, esas disputas que hay. Y todo esto nos da una idea de la situación y los ánimos de los judíos. La llamada de Ezequiel al ministerio profético en julio del 593 coincide con esos sucesos. Pero el complot fracasa y Sedequías, el rey de Jerusalén, ha de ir personalmente a Babilonia a dar pruebas de su fidelidad, ¿no? Porque así lo había planteado Jeremías, pues, ¿no? Jeremías decía, eso es lo mejor. Y además era porque Dios le había indicado, y que este cautiverio de alguna manera era ordenado por Dios, ¿no? Dios envió a los babilonios. ¿Mm? Eso también aparece en el libro de Habacuc, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, permitirás que estos impíos, ¿no? Arrasen con tu pueblo, dice, ¿no? Y Habacuc interpela a Dios en esto, ¿no? Y en medio de eso, Habacuc luego dice, aunque falte, ¿no? El producto del olivo y las vacas no den, ¿no? Sus crías, y no haya productos, ahí no haya nada, pues con todo, me dice, me gozaré en el Señor, dice, ¿no? Pero en medio de eso también dice, aviva, Señor, la obra, en medio de tu obra, Señor. Aquello que tú has hecho siempre, hazlo ahora, en medio de esta situación de crisis. Ese texto que malamente se utiliza muchas veces para avivamiento, dicen, no, aquí la Biblia, no está hablando de eso, Habacuc, no está ese momento de lluvias de que cae del cielo, fuego y cosas así, y escuchar, sentir cosas, eso es bonito, pero no es
esa experiencia es muy linda, pero no es eso que Habacuc estaba pidiendo. Habacuc estaba hablando, Dios actúa en medio de esta situación. Aviva tu obra, Señor. Obra tú, Señor. Y Habacuc no se había dado cuenta de que, no ha percibido de que eso que estaba ocurriendo era accionar de Dios. Estaba puliendo a su pueblo, ¿no? Como muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando hay presión, cuando las cosas no nos van, y alguno dice, bueno, debo haber hecho algo malo. Puede ser también, ¿no? Y Dios te está puliendo. Pero también puede ser también que te has rebelado contra Dios, y que era el caso de Israel, ¿no? Se rebela contra Dios y Dios lo captura, ¿no es cierto? Y utiliza un imperio, ¿no? Como en este caso, a los babilonios. Bien, pues yo la figura de Nabucco habla así de eso, ¿no? Que hasta Nabucco en la obra se convierte, ¿no? Declara a Dios como el Dios de Babilonia. Y también declara él que va a hacerle el templo, ¿no? Bueno, esa parte ya es extra, ¿no? Porque esa parte no es histórica, ¿no? ¿Ya? Es con los persas que se vuelven y se hace el templo. A ver, a Jorge nos pide perdón. Ah, sí, a dar que, sí, vamos a hablar eh, en esta parte. Vamos a detenernos un momentito, ¿ya? Y no sé si alguien quiere comentar en esta parte, pero vamos a dejar esta parte para dar pase al momento de la lectura que habíamos quedado ahí todavía, que corresponde a la clase anterior, de paso, ¿no? A ver, para usar por lo menos estos 15 minutos o 20, y luego damos un descanso y volvemos para seguir con la historia esta de Ezequiel, por lo menos de los babilonios. Todavía no estamos tocando el libro de Ezequiel. En la segunda parte creo que vamos a tener que hacerlo ya con los detalles, pero por lo menos este aspecto nos permite a nosotros ubicarlo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué encontramos entonces en el libro de Lamentaciones? ¿Qué hay en el documento que les di para lectura? Javier, ¿Aló? ¿Aló, pastor? ¿Ya podemos entrar al resumen, dijo? sí, Jorge, Sí, sí, Jorge, sí. Ok, voy a dar mi resumen, pastor. ya, Ya. Voy a empezar, ¿no? Ya, correcto. correcto. Desde la página, usted comentó de la página 301 a la 320, ¿verdad? Sí, Sí. Ya, empezamos con Lamentaciones ahí. ujú, Ya empezamos con Lamentaciones, ¿no? Bueno, Lamentaciones, pues, es sobre la destrucción del templo y la deportación a Babilonia. ujú, Expresa el asombro atónito de Israel ante el templo, ¿no? Y ya, habla acerca, la trama de Lamentaciones tiene un efecto terapéutico para cualquier sobreviviente de una atrocidad, pues proporciona algo que se necesita para seguir adelante. La esperanza permite una gran libertad. Lo positivo que se puede rescatar de Lamentaciones, que es una tragedia, ¿no? Que es un castigo, es una disciplina, trae consigo pues libertad al pueblo del Señor y básicamente pues cuando Dios disciplina a su pueblo, también les ofrece pues el consuelo, ¿no? Eso también es importante recalcarlo, ¿no? Cuando Dios castiga a su pueblo, siempre le ofrece también el mensaje de consolación, ¿no? Y de restauración. Pero sin embargo, nos damos cuenta que el sufrimiento
es, es necesario, ¿no? Es parte del cristianismo, ¿no? Nos va purificando. También nos habla acerca de quién escribió la obra, ¿no? ¿Quién habla acerca de la obra, ¿no? Cuando comenzamos a leer el libro de Lamentaciones, nos damos cuenta de que nos habla de guerra, ¿no? De guerra, y aparentemente dice el autor de que fue un soldado, ¿no? Que estuvo en la guerra con los babilonios, Ujú. donde expresa esta lamentación y este castigo de parte de Jehová, ¿no? Sobre la teología de Lamentaciones comienza con la mirada puesta en el presente. La desolación se debe al adulterio, figura retórica de la idolatría. Aquí el autor pues nos habla acerca de que Dios empieza el juicio sobre su pueblo por el adulterio, ¿no? Que cometió Israel. Básicamente pues el adulterio para Dios era pues la idolatría, ¿no? Irse con un dios pagano. Entonces eso para Dios pues era un pecado muy grave, muy abominable, donde Dios tenía que desatar su ira, ¿no? Contra su pueblo, para castigarlo, disciplinarlo y luego restaurarlo. Dice, todos han pecado, pero los jefes religiosos tienen la mayor responsabilidad de la derrota, ¿no? En Lamentaciones 2, 14, 4, 13 y 14 nos habla, ¿no? De que la responsabilidad siempre cae sobre los líderes que están al frente del pueblo de Dios, ¿ya? Y eso siempre se va cumpliendo, ¿no? O sea, el pueblo del Señor a veces comete los peores errores por una crisis de liderazgo, ¿no? Que hay en las iglesias muchas veces, ¿no? Y pasó aquí en el pueblo de Israel, ¿no? Por eso que Dios específicamente se refiere a los líderes, ¿no? A los profetas que habían cambiado el mensaje. Entonces tiene ese trasfondo, ¿no? Donde el pueblo es azotado sencillamente porque hubo un mal liderazgo, ¿no? De parte de los líderes del pueblo de Dios. Luego habla también acerca de el poeta interpreta el desastre de Sión como acción de Dios hacia su pueblo, como disciplina ante su rebelión, pero se trata de un castigo que tiene como fin su propia restauración. La aflicción tiene un efecto liberador y puede empujar al hombre a la conversión, ¿no? Al arrepentimiento, ¿no? Yo creo que el principal objetivo de la disciplina pues es la conversión, ¿no? Es el cambio de pensamiento. Pero sin embargo a veces nosotros no entendemos, no la entendemos. Pero el objetivo de Dios es purificarnos, santificarnos y también pues renovar nuestro pensamiento, cambiar nuestra forma de pensar, que es el arrepentimiento. La fórmula clásica de la enseñanza sobre el sufrimiento es el beneficio del hombre, por lo que hay que aceptarlo en silencio, dice la investigación, ¿no? Bíblica. Hay que aceptarla en silencio, pues, ¿no? Cuando Dios nos disciplina, nos castiga, ¿no? Esa es la visión del autor que resalta, ¿no? Lo que es en Lamentaciones, pues, la disciplina, el castigo, la restauración, la liberación que Dios da a través del castigo. Y bueno, ¿no? Tomarlo con silencio y con mucha paciencia, ¿no? Ese es mi aporte, pastor. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Muy bien. ¿Alguien, ¿se me escucha? Ya. Muy bien, buen resumen. Creo que aplica a lo que estábamos hablando también, porque está dentro del contexto, ¿no? Dentro de esa situación del periodo de la cautividad, ¿no? Lamentaciones también corresponde a eso. Claro, es un lamento, es un poema que se escrito posteriormente, pero que rememora toda esta historia, ¿no? De toda esta situación que vivieron los judíos, ¿no?
y juntamente con Jeremías y también Ezequiel, ¿no? Y Habacuc nos muestra entonces este momento trascendental para los judíos, ¿no? Muy, muy importante. Y es muy bueno eso que habló Jorge, ¿no? El proceso de disciplina, ¿no? Disciplina, pero para restauración. Fíjense, no es para condenación, ¿ya? O no es para sacarlo de fuera, ¿no? Para eso, pues, había otro camino, ¿no? Que también Dios utiliza, pero en este caso eso. Pero hay que también tomar discernimiento, porque esto es muy difícil. Y creo que hay que ponernos en el rol del pueblo también, ¿no? Porque a veces podemos juzgar al pueblo de Israel duramente, ¿no? Y de hecho tenían una dura cerviz, dice la Biblia, ¿no? Era el pueblo de dura cerviz. Pero por otro lado, debemos reconocer también que nosotros actuamos de la misma manera, ¿no? Ellos se creían pueblo de Dios, que Dios no lo podía tocar, más bien los iba a proteger. ¿Y cuántas veces pensamos nosotros también que es lo mismo, ¿no? Nosotros somos iglesia de Dios y Dios nos va a proteger. Dios ama a su pueblo, cuida a su pueblo, la guarda, ¿no? La guarda como el anillo de sus ojos y hasta sublimizamos mucho ese aspecto, ¿no? Es la novia que la está preparando y cuidando, que va a hacerle algún daño, no. Pero se ocurre. Entonces aquí hay que ver cuándo entonces es corrección de Dios y cuándo es sufrimiento de un castigo por nuestra propia conducta y mala conducta, ¿no? Israel por su mala conducta estaba sufriendo, pero a la vez Dios los pone en disciplina, pues, ¿no? En otros momentos te disciplina no porque hayas hecho algo malo, sino porque quiere pulirte, porque nos quiere pulir. En el caso de Israel, no es que estaba puliendo a Israel, ¿no? Sino que los estaba sacando y estaba depurando porque habían asumido una condición, y lo dijo Jorge aquí, que de paso es bien importante este aspecto, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento se habla de adulterio, el elemento de adulterio está en relación para con Dios, con la fidelidad a Dios, y es el más grande pecado que hay. Pero no está hablando de la relación adulterio con hombre-mujer, ¿no? De la pareja, no está hablando de eso. Nosotros, en nuestra lectura, ¿no? Asumimos el adulterio como un gran pecado, como un terrible pecado, ¿no? En la relación del hombre y la mujer. Pero para Dios, el pecado más grave, ¿ah? Es el pecado ¿de qué cosa? De ser infiel a Dios. O sea, el adulterio, ¿ya? Para con Dios. Eso es lo principal. No es el adulterio en relación con la pareja, que eso tiene su lugar también. Tiene que, es su lugar y hay que disciplinar y hay que ver todos esos detalles, sí. Pero no está en la dimensión como lo hemos puesto nosotros. La dimensión real, esa es la infidelidad hacia Dios, ¿no? Eso sí pesa, ¿no? Y pesa terriblemente delante de Dios. Por eso que lo que ocurre a Israel es fuerte, pues, ¿no? Y ahí se entiende. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Lo dejamos a Jorge solo o quiere añadir a alguien algo. Por lo menos para ver que han hecho lectura, ¿no? Sí, le di el espacio para que podamos hacerlo de otra manera, siempre lo hacemos al comienzo, pero lo estamos haciendo en esta parte, porque estamos en el contexto, habíamos dicho, ¿no? Estamos hablando del cautiverio, de todo esto está, en ese contexto está también tratando lamentaciones, ¿no? Pastor, sí, con respecto a lo que estaba hablando, es verdad, ¿no? O sea, Lamentaciones redacta tema, eh, el tema de la disciplina de Dios, pero el autor se basa justamente en intentar explicar que todo esto es porque, dice el poeta teólogo interpreta el desastre Sión como acción de Dios hacia su pueblo
como disciplina ante su rebelión, pero se trata de un castigo que tiene como fin su propia restauración, o sea, Así es, siempre sí. pensando en la restauración, ¿no? En Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca cayeron su misericordia. Y Ah, aplica esta palabra Gesed, ¿no? Gesed, Gesed que quiere decir misericordia, ¿no? Amor, misericordia. ese, ese. Ujú. Gesed, ¿no? Gesed, ¿no? Que habla, o sea, el Gesed divino no se ha agotado, dice, ¿no? Varias veces Ujú. o sea, después de todo podemos entender la misericordia de Dios, ¿no? Incluso él mismo dice, no, a veces es necesario, dice en algún momento, dice, no, el autor, es necesario, dice, que estas cosas sucedan, dice, ¿no? Eh, estaba leyendo acá, Es dice, necesario para la corrección, porque si el pueblo no hubiera hecho o no se hubiera alejado de una manera o no se hubiera ido tras los mm, ídolos, yo no hubiera hecho esto. ¿Para qué? No tenía necesidad, ¿no? Entonces creo que hubo necesidad de corregir a este pueblo por esa situación, pero no era para acabarlo, no era para a eso destruirlo. me refiero, ajá, claro. Claro, Dios no hace eso, no destruye como nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Un hermano Justamente, cayó en una falta terrible, a su le damos de alma y lo destrozamos y muchas veces lo herimos hasta de herida mortal, ¿no? sí, Y cuántas veces justamente, se van de la iglesia justamente por ese motivo, y no tanto no porque no ha habido una restauración, sino por el maltrato que le hemos dado frente a una situación que también nosotros podíamos haber caído, ¿no? Hay que ver ese y otro aspecto, ¿no? La misericordia. yo pienso, pastor, que es necesario, o sea, es verdad, es necesario que toda indisciplina debe, o sea, todo acto malo debe ser disciplinado, ¿no? Mm, Justamente estuvimos tratando con el pastor Luis acerca de ese tema también sobre la justicia de Dios, ¿no? mm, Y en realidad que nosotros a veces tenemos el concepto de justicia como algo así, ¿no? Hizo mal, tiene que castigar, hizo mal, tiene que disciplinarlo, tiene que hacer eso porque hizo mal, ¿no? O sea, mm. eh, derivado al juicio, ¿no? Al juicio, a acusar, ¿no? Hacia eso, pero en la mente de Dios es diferente, ¿no? La justicia de Dios, Ujú. Dios lo toma de otra manera, o sea, su misericordia es por sobre todo eso, ¿no? O sea, Exacto, es lo que de alguna manera intenta expresar, ¿no? Es cierto que a veces por todas las circunstancias que hacemos nosotros, terminamos siendo, al final terminamos padeciendo lo mismo por los mismos problemas o las mismas acciones que hemos tenido, así es. pero el amor y la misericordia de Dios siempre está adelante, ¿no? Para poder ayudarnos. Es corrección y también pues una enseñanza pedagógica, ¿no? Dios enseñando a su pueblo, ¿no? Para corregir, para que de hecho eso sucedió porque después del cautiverio ellos volvieron y comenzaron a rectificarse, ¿no? De tantos siglos de ese ir y venir, ¿no? En Dios, ¿no? Lo hace definitivo. Por eso a veces, como decía un hermano, eh, las persecuciones a veces es buena, ¿no? ¿No? Las presiones a la iglesia. A veces un hermano se canta y dice, no, miren, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia... ¿no? Alégrate entonces en ese caso porque Dios está tratando, Dios está tratando. Sí, Brian, Yo quería dar mi comentario. ¿Sí se puede? claro, Ya, bueno, yo quisiera. Siempre es bueno cuando leemos un libro, sobre todo el Antiguo Testamento, preguntarse dónde está el Evangelio en ese texto, ¿no? Hacer una referencia del plan de salvación en el Antiguo Testamento, ¿no? Es como una referencia tipológica de Cristo, ¿no? Y creo yo ujú, que al ser un pueblo que ha sido, bueno, consecuencia de su pecado, haber hecho ciertas cosas, y que Dios haya sido soberano, misericordioso, fiel, ¿no? Perdone sus faltas, ¿no? Da una esperanza, su misericordia nunca falla, ¿no? Es una referencia el libro de Lamentaciones de cómo es Dios y su gracia, ¿no?
Entonces, la restauración del Señor, ¿no? Cómo Dios nos Ujú. restaura. En el caso de nosotros haber sido, en este caso, pecadores, somos pecadores y cómo Él nos redime, ¿no? Y Lamentaciones habla específicamente un poquito de eso, ¿no? De cómo hay una esperanza en medio del dolor y cómo Dios es soberano y perdona y es misericordioso y fiel, ¿no? Ese Así es. comentario quería hacer. Ya, muy bien. Sí, esa es la perspectiva, pues, ¿no? Que es antiguo testamentaria, ¿no? O sea, no es solamente exclusivo del Evangelio, por si acaso. O sea, eso se demuestra ya, es la misericordia, es la gracia de Dios que se va manifestando y que también había que corregirnos, porque algunos piensan que es una gracia al estilo del Antiguo Testamento, dice, ¿no? Ya, y la gracia total está en en los evangelios, ¿no? Como haciendo diferencia entre una y otra. No hay diferencia. Lo que pasa es que aquí es muy, ¿cómo diríamos? Muy descarnada, ¿no? ¿No? Pero no deja de actuar Dios así también. Hoy también puede actuar de esta misma manera. A eso me refiero. O sea, no ha dejado eso, no porque ahora está la gracia del Evangelio y ya no va a actuarnos así, no. Sigue actuando, ¿no? Y yo lo veo en la historia en la historia que estamos viviendo, ¿no? En la historia mundial, en todo lo que va ocurriendo en nuestra nación, en nuestra iglesia, en la conducta que tenemos y todo eso, ¿no? Ahí es donde Dios está actuando. No, no, no. No es que se tapó y solo ya les dejo la gracia y ahora, bueno, vean ustedes, ¿no? Y, y vemos a veces la gracia como eso que jugábamos de niños, ¿te acuerdas? Ese, de, no sé si era la pega o lo otro, es que había ese lugar donde dice, Ampay, me salvo, ¿no? ¿No? Entonces la gracia es como dice Ampay, ¿no? Ah, ya, me cubro ahí, ya. Y no, cuidado, la gracia no podemos jugarla de esa manera. Es mucho más seria eso, ¿no? ¿No? Sino que estamos regalando un evangelio muy así. Eso lo llamaba Bonhoeffer le llamaba la gracia barata, ¿no? ¿No? Y la gracia es cara, cuesta, ¿no? Y no cuesta al estilo los de la prosperidad, ¿no? A ver, de más, ¿no? Para que vean al cielo. Vamos. No, eso no funciona así, ¿no? Ese es el negocio del mercado religioso, ¿no? ¿No? Al estilo del neoliberalismo, ¿no? ¿No? Esa es otra cosa. Muy bien. Vamos no sé si alguien más quiera comentar. Sol, siempre la veo calladita por ahí, ¿no? Bueno, No, por lo menos pastor, todo bien. es la única mujer acá en este momento, ¿no? Defiende a las demás hermanas. Muy bien, vamos entonces a un descanso, ¿ya? A entrar en nuestro tiempo de descanso y volvemos para ver la segunda parte. Y ahí sí vamos a ir a hablar del libro de Ezequiel, ¿ya? Muy bien, nos vemos.